Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. Como ya viste en el título, hoy estaremos hablando de las caricaturas que influencian en el comportamiento y en la conducta de los niños. ¿Existirán algunas caricaturas que influencian más que otras? ¿Qué pasa a nivel cerebral en un pequeño cuando está viendo ciertas caricaturas? Acompáñame a ver en Psiquismo este capítulo. A nivel cerebral, ¿qué está ocurriendo en un pequeño de 2 o 3 años? Lo que pasa en el cerebro de estos pequeños es que a cada momento, a cada instante, a cada conducta nueva que están haciendo, en su cerebro están haciendo muchas comunicaciones y muchas sinapsis justamente para empezar a dominar cierta conducta o un nuevo aprendizaje. Para ello pensemos en un pequeño que apenas está empezando a gatear o bien apenas está empezando a caminar. Si nosotros lo empezamos a exponer a esta repetición de esta conducta, en su cerebro están ocurriendo conexiones y conexiones que eventualmente, si lo repetimos muchas veces esta conducta de enseñarlo a caminar, eventualmente va a aprender a caminar. Entonces el problema no es que estén ocurriendo diversas conexiones, el problema es que nosotros al ponerlo frente a una pantalla, frente a una determinada caricatura, imagínense este bombardeo de diferentes estímulos, y para ello platiquemos un poco de algunas caricaturas que sobreestimulan a un determinado niño. Una de las caricaturas que suelen ser consumidas por pequeños de inclusive de 2 o 3 años en adelante es la caricatura Miraculous. Y es que justamente en esta caricatura, al mostrarse cuerpos femeninos de manera explícita, el niño suele confundirse, recibir mucha estimulación, mucha información. El problema es que al ser bombardeado de muchos estímulos, en esta caricatura Miraculous se ven celos, se ven envidias, se ven ciertas conductas de adolescentes. Entonces imagínense ustedes, o un niño de 4 o 5 años, esta información que le va a llegar de pronto así puede confundirse, puede hacer un estímulo que a la larga pues no termine entendiendo determinada conducta. Justamente al ser conductas que son enfocadas o determinadas para el público adolescente, si nosotros le ponemos esta caricatura a un pequeño menor, a un pequeño que tiene 4 o 5 años, recordar también que en esta parte o en esta etapa el niño está apenas dominando cierto lenguaje, ciertas conexiones de palabras. Entonces imagínense ustedes qué palabras, qué conexiones va a hacer este pequeño que lo exponemos frente a esta caricatura Miraculous. Si en la caricatura Miraculous manejan un lenguaje de adolescente, es por eso que de pronto el niño se siente confundido, de pronto esta sobreestimulación de esta caricatura suele eventualmente llegar a la confusión. Otra de las caricaturas que, aunque pareciera por sus figuras y su imagen animada, que es enfocada a los niños, es la de Happy Tree Friends. Aunque estos personajes parecieran tiernos, parecieran amables, parecieran amigables para el público infantil, la realidad es que no es así. Esta caricatura va enfocada hacia un público adulto. Incluso en algunas etiquetas pudiéramos mencionar lo que tiene clasificación C. Es puntualmente enfocado a un público adulto, inclusive ni siquiera para adolescentes. Entonces, no papá, no mamá, no nos vayamos con la finta de que por ver estas caricaturas o estos dibujos animados tiernos y amigables sean para un público o sea apto para un público menor o para un público infantil. Y es que también si hiciéramos una lista de caricaturas que no están aptas para un pequeño, justamente por la sobreestimulación y por lo que esto puede generar en el pequeño, pudiéramos hacer una lista de la cual pues bueno, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero por mencionar algunas caricaturas que eventualmente no son recomendadas para un público infantil, serían las de Rick y Morty y la de Los Simpson. Justamente esta última de Los Simpson inclusive era una caricatura en sus inicios enfocada para el público adulto, pero eventualmente pues bueno, se fue ampliando para un público tal vez más familiar. Sin embargo, no es para un público infantil. Entonces Miraculous, Happy Tree Friends, Rick y Morty, Simpsons no son enfocados para un público menor. Cuidado si es que este consumo o estas caricaturas eventualmente suelen ser consumidas por tu hijo o por tu niño pequeño. Pero es que también una pregunta que sería interesante darle respuesta es:
¿Puede una caricatura modificar el futuro de tu hijo? Y es que para esto tendríamos que hablar un poco de las diversas películas que ha hecho Disney. En este sentido, Disney con estas figuras de la Cenicienta, un poco Sirenita, este amor romántico, Blancanieves, ¿no? Justamente con estas historias de romance y estas historias de amor crean una imagen del amor ficticio donde idealizan a su príncipe azul. Y en este sentido, imagínense ustedes una pequeña que desde niña se siente una princesa, cuando llegue a una edad adulta, si no se le cumple o no se le llega a satisfacer estos deseos que de alguna manera idealizado por las caricaturas que veía en la infancia, en la edad adulta, si no se le llega a cumplir todo este mundo ideal, empieza a tener muchos conflictos con su pareja sentimental en ese momento. Si bien entiendo que Disney es una compañía grande, y por mencionar alguna, podemos mencionar también Pixar, evidentemente hay muchas compañías de cine que están enfocados hacia el cine infantil. Sería muy interesante estas películas que están transmitiendo que se les va al inconsciente a estos pequeños, que cuando ya llegan a una edad adulta, toda esta parte que habita en el inconsciente eventualmente va a salir al mundo consciente. Por eso pongamos foco, pongamos atención qué es lo que o qué tipo de caricaturas le estamos enseñando a nuestros hijos, porque eventualmente detrás de toda caricatura hay un mensaje subliminal, hay un mensaje que se va al inconsciente, que eventualmente cuando ya uno crece, cuando uno ya es adulto, traemos todas esas enseñanzas. Y es que también algo que es llamativo hoy en día en estos tiempos 2023 es que estos pequeños que están acudiendo a las caricaturas nuevas, a las caricaturas actuales, ¿qué mensaje le están dando estas caricaturas? No sé si tú eres por ahí de los 80s, 90s, pudiéramos hablar de un sinfín de caricaturas que en el trasfondo daban un mensaje. Para ello podríamos platicar de muchísimas caricaturas, pero para uno de ellos, por ejemplo, una que es de renombre sería Dragon Ball Z. ¿Qué se ve en esta caricatura? El mensaje es compañerismo, amistad, lealtad, paz. Justamente se les mostraba ciertos valores. Por mencionar algunas caricaturas, pudiéramos hacer un listado de caricaturas que se llegaron a hacer en los 80s, en los 90s, por mencionar algunas importantes que dejaron huella. Si tú eres de allá de los 70s, 80s, Remy, en esta caricatura se ve esta parte de la lealtad, de la fe, de la perseverancia, de la pasión, de no abandonar tus sueños, de la constancia. Pero ¿será esos mismos valores que hoy en día los estamos viendo en las caricaturas de hoy? Para ello analicemos un poquito Peppa Pig. ¿Qué pasa con Peppa Pig? ¿Qué te está transmitiendo esta caricatura hoy a las nuevas generaciones? ¿Será Peppa Pig el mismo mensaje o de alguna manera es equivalente, por ejemplo, a unas caricaturas que vimos generaciones de los 90s, de los 80s? Y para ello acompáñame a ver un pequeño análisis que hicimos acá en Psiquismo de Peppa Pig. Pero es que ¿qué están consumiendo estos pequeños con Peppa Pig? Y es que en Peppa Pig se muestran ciertos berrinches, se muestra cierta falta de respeto hacia los padres, sobre todo hacia esta figura paterna. Podemos ver a Peppa Pig en diversas escenas burlándose de la apariencia, justamente burlándose o haciendo ciertas conductas afectando o mermando hacia esta figura paterna. Además de eso se muestra falta de respeto sobre esta parte de la figura de la autoridad, burlándose de los demás. Incluso pudiéramos decir que de manera inconsciente se está insertando cierto bullying. Pero es que ¿qué puede incentivar el hecho de que un pequeño consuma Peppa Pig? Y es que justamente con Peppa Pig se pierde esta empatía, incentiva o limita la imaginación de los niños, afecta el desarrollo de los niños, volviéndolos egoístas, alterando sus comportamientos y las conductas. Pero es que algo que se normaliza con esta caricatura es que a los niños se les empieza a enseñar o se les está enseñando que puede llegar a ser inseguros, que el ser inseguros está bien. Justamente también el hecho de que burlarse de los demás o burlarse de las personas está bien, normaliza el criticar a sus amigos. Evidentemente Peppa Pig se muestra grosera con sus padres, incita a que desobedezcan a los padres, haciendo berrinches, y como ya lo mencionaba al principio del video, pudiera ser el origen de un bullying que se quede instaurado de manera inconsciente.
Pero es que haciendo un análisis psicológico de este personaje Peppa Pig, podemos ver que Peppa Pig tiene complejo de superioridad, evidentemente no controla sus emociones, mostrando cierta impulsividad por sus comportamientos. Recordar que un niño es una esponja y evidentemente absorbe todo lo que ve, todo lo que lo rodea. El problema no es ese, el problema empieza a radicar en que los niños de una edad muy corta o estos niños pequeñitos no saben diferenciar o discernir entre la parte real y la parte que es ficción. En este sentido, recordar que están aprendiendo y están en un constante aprendizaje. Imagínense ustedes todo este bombardeo de información, toda esta berrinches, incentivan al bullying, incentivan a esta inseguridad, de pronto a estos complejos de superioridad. Toda esta información la está recibiendo tu niño sí, tu niño pequeño. Entonces imagínense tú, en su cerebro todavía no tiene la capacidad de, digamos, procesar toda esta información. Entonces, lejos de que sea un entretenimiento, nada más se está confundiendo. En este sentido, todas estas características que se ven reunidas en esta caricatura tienden a incentivar a un pequeño a confundirlo y a que repita ciertos patrones de este estímulo. Y yo te haría la pregunta a ti, mamá, a ti, papá: ¿tú le dejarías ver este estímulo o esta caricatura a tu niño pequeño? Y es que justamente en el capítulo de hoy lo que buscamos es incentivar a hacer esa reflexión. Si tú que estás del lado del papá, del lado de la mamá, pequeño, si tú estás a reflexionar qué caricaturas están consumiendo hoy en día. Si tú eres de los 80s, 70s, 90s, ¿qué caricaturas tú veías en esos años? ¿Será el mismo mensaje? ¿Será el mismo aprendizaje con lo cual se están alimentando estas nuevas generaciones? Para ello comparemos Caballeros del Zodiaco con Flippy, comparemos Dragon Ball Z con Peppa Pig, comparemos alguna caricatura que veíamos en los años 90, quienes somos de los 90, quienes somos desde los 80, 70. ¿Será el mismo mensaje? ¿Cómo va a afectar la conducta de estas nuevas generaciones si están consumiendo esta sobreestimulación y esta confusión, estas nuevas generaciones desde pequeños? ¿Qué va a ocurrir cuando sean grandes? Déjamelo ahí en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Será el mismo mensaje? ¿Buscan la misma intención que a lo mejor en otras generaciones se buscaba? Hemos llegado al final de otro capítulo más. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo aquí en Psiquismo. Te voy a dejar por acá todas mis redes sociales para que me vayas a seguir a ellas, y también pues bueno, te voy a dejar toda la información si es que tú deseas empezar un proceso terapéutico. Yo soy el psicólogo Alejandro Sánchez y pues bueno, muy agradecido con ustedes que pues bueno, compartan esta información. Comparte esta información a quien creas que le sea útil. Déjame tus comentarios si tienes algún tema del cual quisieras que platiquemos, alguna duda se te haya quedado de este capítulo. Déjamelo ahí en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita, justamente pues para que no te pierdas contenido de psiquismo. Muchísimas gracias, nos vemos en un capítulo más.